Bienvenido a una emisión más de Conociendo Personalidades. Una charla divertida con gente de cine, teatro y televisión. Ahora con ustedes, su anfitrión, José Ortega. ¿Qué hola amigos de Facebook? ¿Cómo están? Y de YouTube, les mando un fuerte saludo, donde quiera que estén y a la hora que estén, el día y el año en el que estén. Un placer saludarlos para platicar el día de hoy con otro gran invitado aquí de este espacio, Conociendo Personalidades. Hoy vamos a hablar de un tema para la gente que hacemos teatro, a la gente que ve el teatro, muy interesante, porque vamos a tratar de un tema que se llama, vamos a hablar del silencio, pero del silencio que también platica, que también habla, que también expresa, porque vamos a combinar silencio, movimiento, escenario, a través de una de las disciplinas más hermosas que existe, al menos para mí y para muchos, que es la mímica y la pantomima. Y para eso tengo un invitado muy especial, un experto en esto. Él es director teatral y además es un investigador del arte del mimo. Él es Víctor Hernando, que está con nosotros desde Argentina. Víctor, ¿cómo estás? Hola, Josín, un gustazo enorme que me hayas invitado a este programa tuyo. Estoy muy bien, muy contento. Todavía tengo como deuda ir a México para hablar con para estar con varios amigos que he conocido gracias al mimo en Argentina y en otros lugares, pero nunca pisé tierra azteca, así que tengo ganas de estar allí en algún momento para compartir. Buscaremos el pretexto y buscaremos la forma de encontrarnos por acá. Así es. Oye, bueno, tengo que contradecirte en varias cosas. Adelante. Dijiste, un gran invitado, en realidad mido 1,65, así que muy grande de altura no soy. Esa es la primera. La segunda, dijiste investigador, y en realidad no me considero un investigador, ya te voy a explicar por qué. Y en tercer lugar, dijiste experto, y tampoco me considero un experto porque en mi campo, el de la docencia, mi actividad central, es decir, yo fui mimo, actué como mimo. Ajá. He hecho varias obras de mimo, me he formado con profesores, con maestros realmente muy importantes para mi visión y para mi trayectoria como mimo, pero nunca me consideré ni un maestro ni un experto, simplemente un curioso. Desde mis primeros pasos en el mimo siempre me interesó conocer de dónde venía esto. Siempre se hablaba del mimo como un arte milenario, y ahí me puse a hacer mis primeras investigaciones que iba volcando en una revistita modesta que hacía en una fotocopiadora y que la regalaba a mis compañeros de la escuela de mimo, a otros mimos que conocía, y así empezó la búsqueda de material, buscando en historias del teatro. Y ahí me di cuenta de otras cosas que también podemos hablar después. Claro. Bueno, eres un estudioso y un enamorado del arte del mimo. Sí. Tal cual. Y eso te hace, te hace un toque especial, ¿no? Porque de repente, yo, por ejemplo, también inicié haciendo, lo primero que hice fue mímica y pantomima ya hace muchos años. El que me enseñó los primeros pasos de técnica, desde maquillaje hasta el lenguaje del cuerpo, fue Antonio Naine, hijo de un actor muy conocido en México que se llama Capulina. Y él fue el primero que me instruyó en el arte de la mímica y la pantomima, y de ahí surgió esta hermosa carrera que decidí tomar. Entonces, por eso decía yo que es algo que me gusta y me apasiona, y al encontrarte a ti,
y saber que podemos platicar de esto y además conocer más, pues me parece que sí eres grande, mi estimado. Además, medimos lo mismo. Entonces dicen que de la cabeza al cielo se mide la altura. Tal cual, tal cual, tal cual. Oye, pero bueno, ajá, dime. No, me parece, digamos, me gusta mucho que vos reconozcas en tu formación como actor a esa primera persona, Antonio Enaine, Ajá, Enaine, que te dio esos primeros elementos sobre el mimo, ¿no? Desde la técnica de maquillaje a algunas técnicas seguramente de evocación de objetos, claro. ese tipo de cosas que son tan llamativas, tan mágicas, ¿no? Y que en general a la mayoría de los que nos dedicamos al mimo fueron las que nos impactaron inicialmente. Sobre todo ese mundo que se crea en un metro cuadrado y ese universo que puede crearse en un metro cuadrado y que a veces, y de una sola persona, ¿no? Que pueda llegar a crear diálogos con infinidad de personajes, ¿no? Esa magia del mimo, creo que pertenece a la tradición más moderna del mimo, y digo moderna porque estoy hablando de la tradición de la pantomima blanca, la famosa pantomima que Jacques Lecoq denominaba pantomima blanca, porque se Ajá. caracterizaba por esa cara maquillada, pintada de blanco, que de alguna manera en la época en que no existía la iluminación y que lo que iluminaba la escena eran las famosas candilejas. Recordamos el film a propósito del film de la película de Carlitos Chaplin, ¿no es cierto? Esas luces de las candilejas que eran débiles reforzaban la expresión de todos los actores, no de los mismos, de los actores en general, dándose un tono blanco al rostro. Y bueno, y de todos modos, el personaje, o mejor dicho, sí, el mimo, el pantomimo que de alguna manera instaló, creo, ¿no? Esto es absolutamente subjetivo de acuerdo a mis lecturas, pero puede haber gente que sepa un poquito mejor o en forma más precisa de esto que estoy diciendo para afirmar o contradecir lo que yo digo, pero el que de alguna manera instaló dentro de la tradición del mimo esa cara blanca, no máscara, esa cara blanca, fue Jean Gaspar de Buró, el mimo checo que se hizo famoso en París a fines del 1800, y que tenía una galería de personajes impresionante, entre ellas la más destacada, el Pierrot, ¿no es cierto? Ajá. Y a eso es a ese comienzo por eso digo que es moderno, a pesar de que el mimo, había manifestaciones de mimo previas, el mimo tal cual nosotros lo conocemos, o no tal cual, digamos, un pariente cercano a lo que nosotros hoy conocemos como mimo, comienza con Jean Gaspar de Buró. El mimo, si lo miramos también desde nuestra cultura occidental, porque no olvidemos que en Oriente también las tradiciones del teatro no, del teatro kabuki, el teatro balinés incluso, ¿no? De alguna manera se afirmaban, el teatro hindú incluso, se afirmaban mucho en el lenguaje corporal y gestual, y se podría decir que es un teatro de acción también. Sí, claro. Y entonces, bueno, aquí encontramos muchas cosas de las que podemos partir. Cuando hablas de el mimo moderno, y cómo lo visualizamos ahorita, cómo se visualizó hace tiempo, también podemos hablar de el mimo. De repente cuando la gente habla del mimo, popularmente, se imagina al mimo en el parque, haciendo la pared o imitando a la gente. ¿En qué momento dirías tú que el mimo sale a la calle a trabajar o entra al teatro?
¿Entra o sale del teatro? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el mimo decía un poco, tal como lo conocemos, empieza, de alguna manera, sale del teatro de feria, que era un teatro al aire libre, ¿no? Un tablado que se armaba en la plaza pública, con el mimo como otros espectáculos de variedades, ¿no? Lo que hoy podríamos llamar espectáculos de variedades, malabares, acrobacias, cosas que si bien están relacionadas con lo teatral, son más que nada destrezas. Ese mimo, en realidad, original, es el que entra al teatro de la mano de actores como Jean Gaspar de Buró, como Grimaldi en Gran Bretaña, Joseph Grimaldi. Por eso, pero cuando se habla de el mimo como arte milenario, no sé si has escuchado hablar, decir esto de que el mimo es un arte milenario. Porque, bueno, ahí hay una lectura, pienso yo, superficial de la historia del teatro. Superficial en el sentido de que nos quedamos solamente con la palabra mimo. Y de hecho, en Grecia podemos detectar testimonios de obras de mimo. Lo que pasa es que lo que se llamaba mimo en esa época era teatro. Era, hay documentos, eso es lo que empecé a descubrir poco a poco, saliendo de las tradicionales historias del teatro universal, que como canon establecieron que el mimo era un arte y milenario porque había mimos en Grecia, ¿no? Había obras de mimo. Y resulta que esas obras de mimo tienen todo su texto, argumento y sus diálogos, o sea, los parlamentos de cada uno de los personajes que actúan en esa obra. Nada más que el mimo de esa época se diferenciaba del teatro en general, o de la comedia y la tragedia, digamos, en que eran obras breves, eran obras más livianas, con temas populares y temas de la vida cotidiana, incluso en algunos casos procaces, eróticas, incluso se ponían rellenos fálicos, por ejemplo, los mismos como para causar risa por lo burdo. Y otra de las diferencias era que los personajes femeninos eran interpretados por mujeres, cosa que en el teatro, en la tragedia y la comedia, claro que no se daba. En el teatro y en la comedia y la tragedia, todos los actores eran hombres. Eran hombres, sí, claro. De ahí la famosa designación del personaje principal femenino como la archimima, la primera entre sus pares, ¿no? Y obviamente, por supuesto, era como mujer dedicada a un arte popular y teatral, no era muy bien vista, ¿no? En esas épocas. Pero por eso digo que para mí el mimo como arte, digamos, que se lo puede identificar como un arte teatral basado en el movimiento, el gesto, la acción, y no basado en el texto, surge recién a partir del siglo XVIII en nuestra cultura occidental. Pero esa tradición, como decíamos que Lecoq la engloba dentro del término pantomima blanca, sufre a principios del siglo XX una transformación. Y ahí sí podemos hablar de un mimo mucho más cercano a lo que hoy conocemos como mimo. Claro, ok. Y ese, estoy justamente en estos momentos con una amiga colombiana que vive en España, una joven amiga colombiana que se llama Erika Montoya. Estamos trabajando desde ese tiempo también con la archimima argentina, Georgina Martignoni. Archimima digo porque para mí es la decana del mimo en la Argentina. Es una maestra, fue
fue mi maestra en la Escuela Argentina de Mimo de Ángel Elizondo, y ella se puso al hombro la escuela muchos años y pasaron por ella centenares de alumnos, de estudiantes. Estoy con ellas trabajando en la línea, rastreando la línea maternal del mimo, justamente por esta invisibilización que esta cultura, aún patriarcal, machista, ¿no? Ha producido en muchas áreas, ¿no? De la invisibilización de mujeres que han sido fundamentales en todas las disciplinas, no solo artísticas, pero también, Claro. y por supuesto también en el mimo. Y rastreando en esa línea maternal, resulta que la madre de lo que hoy llamamos mimo corpóreo, después vamos a hablar también de, si tenés ganas, un poquito de cómo se llama el mimo en distintos lugares, ¿no? Claro. Incluso en México e incluso en Brasil, a diferencia de cómo llamamos al mimo en otros lugares, que también es importante aclararlo, pero bueno, no ahora. Y rastreando esa línea maternal, descubrimos que empieza a trabajar en la línea de lo que se llama mimo corpóreo, y llamando de esa manera exactamente mimo corpóreo a la materia que dictaba, es nada más ni nada menos que Susan Bing. Susan Bing es la codirectora de la Escuela del Vieux Colombier, la escuela de Jacques Copeau. Jacques Copeau es un transformador del teatro de principios del siglo XX, en París, en Francia, y cuando arma su escuela, incluye Susan Bing y dicta ella una materia que se llama mimo corpóreo. Muy interesante también, ¿no? Porque estamos viendo que, y es ahí con ella, cuando Etienne Decroux, al que se considera el padre del mimo moderno, de alguna manera sería el hijo de la verdadera madre, Sí, claro, el hijo de la verdadera madre, toma contacto con esa materia y descubre un mundo que lo impresiona. Él entra ahí por el teatro en sí mismo, ¿no? Ella actuaba en teatro, y descubre este mundo, y a partir de esa experiencia empieza a pensar este loco extraordinario, creador, inventor, en lo que él llamó mimo corpóreo. Y esto también es interesante, yo porque soy un detallista, acá me dirían, porque soy un molesto, pero normalmente, viste que se habla de mimo corporal, ¿no es cierto? Claro, sí. Incluso algunos hablan de mimo corporal dramático, ya agregando un segundo apellido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando yo empiezo de alguna manera a leer distintas traducciones, el primer contacto que yo tuve con Paroles sur le mime, Palabras sobre el mimo, de Etienne Decroux, que es el primer libro escrito sobre mimo y escrito nada menos que por él, que de alguna manera sentó los principios básicos de toda una técnica y una gramática. Me doy cuenta que está mal traducido al castellano. Los ingleses, después tengo ediciones en inglés, ediciones en italiano y ediciones en castellano, en español, castellano, y ahí me doy cuenta que en el único idioma que está mal traducido es en el castellano, porque en todos los demás está traducido como mimo corpóreo, como Etienne Decroux lo llamó. Él habla de corporal, pero en francés corporal se escribe de otra manera que corpóreo. Cuando él habla de su mimo, lo caracteriza como mimo corpóreo. Mime corporel, como él lo escribe en francés, no es mimo corporal, es mimo corpóreo. Y mimo corporal es mime corporelle. No sé cómo se pronuncia en francés, pero se le agrega una L y una E. Entonces, ahí está una diferencia. Es absolutamente intrascendente, pero a mí me sirvió para chequear algunas traducciones.
Entre ellas hay una traducción fabulosa en general, pero que comete muchos errores en algunos temas centrales, que es la de Ediciones del Milagro. No sé si la ubicás, es una editorial mexicana que publicó, afortunadamente, hace ya más de 10 años, una traducción al castellano, la única traducción al castellano que hay de Parole sur le mime. Pero en el libro lo pone Palabras sobre el mimo, el título, pero cuando habla de mimo en el interior, lo llaman mima, la mima. Ajá. En México es muy común escuchar que cuando hablan del género dicen la mima. Sí, Y en Brasil le llaman mímica, la ¿no? mímica, sí, claro. Aquí es ¿No? muy común que hablemos de la mímica, y cuando hablan también de la mima, hablan más bien, se refieren a la acción, ¿sí? Más que a la técnica, es la acción. O sea, la acción de tomar el vaso es la mima, la acción de, o sea, y ahí es donde creo que a veces falla el concepto al entenderlo, ¿no? Sí, sí, es posible, es posible. Pero bueno, esas son sutilezas que yo voy detectando y a mí me interesa Pero claro, ir son muy buenas y te ayudan aclarando. a la comprensión, mucha Sí, de comprensión. todos modos, celebro, no sabés cómo celebré cuando recibí de manos de Corinne Zoom. Corinne Zoom hizo el prólogo de ese libro de Ediciones Ajá, El Milagro. Corinne Zoom es una de las últimas asistentes, no última, pero una de las últimas asistentes de The Crew, cuando él todavía estaba dando clases, y ella es la que hizo eh, el, el, el prólogo de ese libro, y lo celebré porque pude, digamos, leerlo en mi idioma, el que yo manejo. Yo claro, puedo más o menos entender un poquito leyendo en francés y en inglés un poco más, pero no hay como leer en tu propio idioma. Pero ya totalmente. comparando algunas cosas que no entendía, me di cuenta que había pequeñas sutilezas que quizá un traductor que no está, digamos, en el campo, conoce el campo en forma, en profundidad, es lógico que cometa algunos errores. Pero la verdad que ese libro es fantástico. Ajá. Y entonces surge, ahí es donde surge ya una metodología o un estudio con The Crew, ¿sí? Y luego podemos encontrar, o más yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia cuando de repente la gente dice, vamos a trabajar mímica y vamos a trabajar o vamos a hacer teatro físico? Y luego hay quienes dicen es lo mismo, pero ¿dónde empieza y dónde termina uno? Mira, yo tengo al respecto una opinión personal, no, como todo lo que yo digo, a veces como lo digo parece que fuera una sentencia y no hay nada más lejos de mi intención, simplemente Ajá. es mi visión subjetiva, por eso estoy siempre abierto al intercambio de ideas, al debate, a modificar mis opiniones. Por ejemplo, ahora vamos inmediatamente a eso, pero por ejemplo, tuve un intercambio de palabras con Steve Wasson, cuando yo pregunto si esto de mimo corporal dramático es un nombre que inventaron ellos porque su escuela se llama Escuela Ajá. de Mimo Corporal Dramático, ¿no? Sí, perdón, de mimo corpóreo dramático, no corporal. Y me dice, Víctor, ¿por qué él se enojó en un primer momento? ¿Por qué hablas sin saber? Me dice, no, porque le digo, no, estoy preguntando justamente porque en todos los escritos que yo he leído de Crew, nunca habla de mimo corpóreo dramático, sino de mimo corpóreo a secas. Ajá, Eh, claro. de todos modos, él me dice, no, ya de Crew en sus últimos tiempos hablaba de mimo corpóreo dramático. Bueno. Yo creo que esto que vos me preguntás es un poquito, no difícil, sino que también entra en el terreno
muchas variables intervienen para que alguien que hace un teatro basado en la acción física, psicofísica, perdón, Sí, no quiera identificarse llamándose mimo. mimo, Porque, claro. claro, un estudiante de Cruz fue justamente el que hizo conocer un arte llamado mimo a partir de mediados del siglo XX, o sea, a partir de 1950. Ahí empezó a difundir, a viajar, a hacer giras y a difundir al mimo en todo el mundo. Por eso, esa marca tan fuerte de Marcel Marceau, que es de quien estamos hablando, Claro. se ha convertido prácticamente en epítome de mimo, en sinónimo de mimo. Por eso Exacto. muchos, esto no es culpa de Marceau, él creó un estilo también, una poética, pero muchos que hacen mimo piensan que es necesario pintarse el rostro de blanco como él, usar una remera a rayas blanca y negra como él, o Claro. un top, usar unas badanas de baile o una malla, o una galera o guantes blancos en algún momento. Y entonces, en realidad lo que están haciendo es una especie de caricatura del mismo, pero eso es un estilo que creó él. Él a todo eso muy bien lo llama pantomimas de estilo, pero él cuando incursiona en otro tipo de género donde el VIP, o sea, su personaje VIP desaparece para aparecer un personaje más indefinido, o en sus trabajos con las compañías que él dirigió y que él armó, con estudiantes Ajá. suyos, entra y lo que hace lo llama mimodramas. A esa, me ganaste la pregunta. Ahí cuando hablábamos del dramático, y podríamos ver ahí la diferencia cuando tenemos a un VIP o cuando ya no tenemos al VIP. Ahí podríamos marcar la diferencia. Exactamente, pero mimodrama no hay que entender la palabra drama, no hay que entender la palabra drama como trágico, Como tragedia, claro. como tragedia. Drama es el teatro. Esto significa mimo teatral, para mi gusto. Ajá. Está hablando de Claro. un mimo que cuenta una historia. Y en general los mimodramas cuentan una historia a lo largo de una obra única. Una de las Ajá. diferencias que hay con las pantomimas, que en general están estructuradas en sketch breves, de duración breve, y que más que contar una historia quizá es un fragmento de una anécdota, algo un poquito más condensado, digamos, ¿no? Ajá. De todos modos, ya hay registros de obras a las que se llamaban mimodramas en 1820, ¿no? Ajá. Y para venir un poquito más cerca, para hablar del siglo XX, la persona, digamos, que comienza su trayectoria teatral, ¿no? Lo que él llamaba, lo que a él le interesaba es el desarrollo de un teatro total, ¿no? Como Holanda, el fútbol total de Holanda, me acuerdo, en la década del 90. Él buscaba un teatro total. Bueno, esa persona fue justamente un colaborador muy estrecho de Decroux y se llamó Jean-Louis Barrault. Okay. Jean-Louis Barrault, sus primeras obras, sus primeras 3 obras iniciales, son 3 mimodramas, en donde jugaban la palabra y la acción, digamos, casi en partes iguales, ¿no? Había muchos momentos de acción, y todo eso mechado a veces con diálogos, pero estaban sustentados en la acción corporal, en el diálogo corporal, y sobre todo con muchos intérpretes. Rompe con otra de las características de la pantomima, llamémosla clásica, del personaje, del unipersonal, del mimo solo en escena, creando todo este universo de objetos y personajes, ¿no? Entonces ahí yo creo que el precursor de lo que yo entiendo como mimodrama o mimo teatral, que es la línea que a mí me ha gustado explorar en mis propias producciones,
Ajá. es Jean-Louis Barrault. Es Jean-Louis Barrault. Oye, no, está muy interesante. Y luego, bueno, si tenemos, tenemos estos mimodramas que van creciendo, luego tenemos a un Marcel Marceau que crea una imagen del mimo y que es el que manejamos cuando decimos el mimo clásico. Pero cuando el mimo se quita esta cara blanca, cuando empieza a trabajar para el público sin el sombrero, sin la chistera, sin las mallas, y que la gente lo empiece a reconocer como un mimo. Claro, bueno, ahí la gente lo empieza a desconocer como mimo cuando se quita el maquillaje blanco. No es que lo asocie. Lo reconozcan, más bien lo destacan. Claro. Y por esa fuerte marca que asocia ese estereotipo marzoiano con el mimo, mucha gente que hace mimo empieza a ponerle otros nombres. Por ejemplo, teatro corporal, teatro físico, teatro gestual, teatro de imagen, teatro de acción. Y así, así podemos abrir un listado y seguramente tus oyentes van a poder agregar muchas otras formas de dominar algo de otra manera que no incluya la palabra mimo. Porque si no se asocia, por ejemplo, a esto que vos me comentabas hace un rato, con el mimo callejero que está de alguna manera vestido de esa forma, maquillado de esa forma, e imita a la gente, crea situaciones, o del mimo que desarrolla pequeños sketches, pequeños números, donde no hay un cuento a contar, sino que hay una muestra de destrezas, de habilidades, ¿no? En la pared, tirar de una soga, no sé, todo lo que es el mundo mágico tan hermoso y tan extraordinario de hacer visible lo invisible. Pero yo te quiero decir que se puede hacer mimo, o sea, un teatro basado en la acción, y seguir llamándolo mimo, sin haber estudiado ninguna técnica, ni de Decroux, ni de Marceau, simplemente explorando a través de nuestra corporalidad un texto inicial, algo que queramos decir, es lo que a mí por lo menos me gusta, y desarrollarlo primero a través de improvisaciones, de búsquedas de diálogo corporal, etc. Después eso administrado de alguna manera, modulado por la mirada del primer espectador, que es el director, que puede ayudar a los actores corporales, a los mimos, a desbrozar un poco, a sacar lo que no sirve, dejar lo que sirve, como para contar el cuento, para contar la historia. Y por supuesto también no podemos desconocer que en un momento donde todas las artes están de alguna manera hibridando con otras, en un momento donde se caen los límites, ¿no es cierto?, en todas las artes, ¿no? Por ejemplo, la pintura, en la escultura, en las artes plásticas en general. O sea, no podemos dejar de reconocer que también podemos no contar una historia, sino generar un clima. Bueno, ahí vemos también muchos grupos de teatro físico, que así se llaman, que desarrollan obras que son más visuales que argumentales, ¿no es cierto? Claro. Que en búsqueda de sacudir emociones, sentimientos, estados, etc. Así que yo diría que la pregunta de cuándo se despintan y son mimos, yo te diría lo que te dije, no es que los que se despintan también se desprenden de la palabra mimo y buscan otros términos para describir su arte, pero para mí sigue siendo mimo. Para mí el mimo es el teatro en su mínima y en su máxima expresión. Y es muy interesante también pensar que muchas veces se piensa, se describe al mimo como arte del silencio. No sé si has escuchado hablar del mimo como arte del silencio, ¿no?
Y yo creo que lo que quieren decir los que identifican al mío con el silencio es que no, la palabra no está como elemento central de comunicación. Pero es imposible que haya silencio. Los pasos de los mismos en escena, la respiración, la agitación, no sé, los contactos, posibles caídas, etc. La música, en el caso que se use, e incluso los sonidos vocales, las emisiones vocales que pueden ocurrir y no van a dejar de ser mimo. Claro. Porque incluso que haya palabras, pero cuando la historia se cuenta básicamente a través de la acción corporal y no del diálogo verbal, sigue siendo mimo. Pero por eso te digo, en una época donde se caen los límites, es muy difícil, ¿no? Seguir sosteniendo somos mimos. Pero bueno, eso, no sé, se me ocurre comentarte esto como para decir, nada es de una sola manera, no hay una receta, no hay un modelo. Yo creo que puede haber tantos tipos de mimo como creadores haya, como creadores existan. Oye, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo manejo mucho cuando hago algún taller o algo, hablo sobre las charlas del silencio, porque no es el silencio lo que se está percibiendo. Es un diálogo constante que trabajas con, como bien dices, con elementos, con pequeños sonidos, con la respiración. O sea, hay un diálogo y hay un mensaje y hay una comunicación constante, ¿no? Que parte de tu cuerpo. Pero ahorita yo te preguntaría, hablando como de técnica, ¿qué es lo más difícil cuando quieres empezar a trabajar esta corporalidad? Porque de repente, cuando empiezas a trabajar con alguien o alguien que maneja la voz como elemento principal, la palabra como elemento principal, cuesta trabajo entender o crear algo a partir de nada, ¿no? Es muy buena esa pregunta, Yusin, muy buena porque me hace pensar en algo que, bueno, últimamente siempre lo he enfocado de esa manera, pero quizás no lo había, no lo he puesto, sí lo he puesto en palabras, pero no, esta pregunta me hace pensar en algo que estaba ahí, pero nunca lo había bajado. Mira vos. Porque vos estás, cuando me estás hablando de qué es lo más importante en la formación corporal de un actor, mejor dicho, en la formación de un actor corporal, porque estamos hablando de un mimo como un actor corporal, que basa su lenguaje no en la voz, sino en su corporalidad. Pero así como vos mencionás esto de la voz, ¿no? Que es fundamental en la formación de un actor, fíjate vos que esto, cuando vos hablabas, empecé a pensar, ¿qué es lo que se trabaja cuando se trabaja en la voz del actor? Básicamente, que el actor pueda jugar, modular los tonos, los volúmenes, las intensidades, las texturas de la voz, ¿verdad? Son todas palabras un poquito subjetivas, pero que de alguna manera te pueden dar una idea. ¿Y de qué manera? De una manera orgánica, porque al ser orgánica, de alguna manera le da una vida, ¿cómo decirlo? No verdad por la verdad, la verdad escénica, creíble, ahí está, no hablemos de verdad. Hace creíble el personaje que está construyendo. Cuando eso no se modula, resulta chocante, resulta artificial, resulta, salvo que se quiera, justamente, si hay una intención dramatúrgica de crear una artificialidad en el lenguaje
en la emisión, por ejemplo, bueno, alterarás. Pero para eso tenés justamente la capacidad de modular tu voz. Bien, en lo corporal se puede decir exactamente lo mismo. Eso es lo más importante. Que el actor pase por experiencias que vayan poco a poco ablandando, flexibilizando su corporalidad para manejar los distintos tonos, los distintos volúmenes, las distintas intensidades que puede llegar a necesitar en el desarrollo de su personaje, de su actuación, de su teatro. ¿Y cómo hacerlo entender? Porque de repente te encuentras a actores donde trabajan algo y lo inmediato es explicarlo. No lo expliques, o lo haces y lo crees y hay verdad, o no, porque si lo explicas, pues ya no funciona, ¿no? Si tienes que explicar Sí, totalmente. lo que haces, pues ya no funciona. Yo he presenciado clases de mimo, talleres de mimo, de, por ejemplo, 2 horas, de los cuales más de 1 hora era charla del profesor y por ahí 50 minutos de una actividad que pasa por el cuerpo de sus talleristas, ¿no? Ajá. Sí, hay muchos docentes que hablan mucho. Yo creo que, sobre todo en la formación de un actor corporal, hay que hablar muy poco y hay que estar permanentemente en acción. Uno de los elementos centrales para mi modo de ver en la formación actoral de un actor corporal es empezar a pensar en una biodinámica. Fíjate que, no sé si has visto en YouTube, hay varios videos con los estudios de Meyerhold, los famosos estudios de Meyerhold, que, digamos, no es el inventor de la biomecánica es una ciencia de bastante antigüedad, pero él a eso específicamente, dentro del campo teatral, lo llamó biomecánica y todo el mundo lo toma como que si fuera él. Pero si uno ve esos estudios de Meyerhold de biomecánica, vas a ver que son absolutamente antifuncionales, para mi gusto, absolutamente antifuncionales. Y entonces, si en vez de en biomecánica empezamos a pensar en biodinámica, yo creo que ahí estaría una de las pistas para empezar a trabajar una formación corporal de un actor, para que vaya encontrando los tonos justos para cada acción, para cada intención, sobre todo, ¿no? Y hablando de esto, me haces pensar, hablando de la intención, y en la búsqueda de organicidad y de credibilidad en la actuación corporal, de una dramaturga colombiana que se llama Ángela Valderrama, que escribe, yo no trabajo como ella es amiga mía, hemos tenido muchas charlas, no trabajo como ella porque no podría, porque no tengo la capacidad que ella tiene. Ella es una dramaturga que escribe las obras previamente a ser puestas en escena. Yo parto de un texto inicial y entiendo por texto inicial o pretexto, en el doble sentido, como texto previo y como excusa para, que sirva a los actores como para construir imágenes a partir de las cuales puedan empezar a improvisar escenas. Y ese material es el insumo básico que yo como director tomo para ir desbrozando y construyendo la estructura dramática. Entonces, ella, dentro de su dramaturgia para mimo, si bien describe las acciones físicas, paralelamente, así como en el teatro de texto está el diálogo y las didascalias que de alguna manera marcan la acción física o elementos de luz, sonido, etc., ella escribe las acciones físicas como dramaturgia central, pero también
en un costado el diálogo interior, el monólogo interior de ese personaje dentro de la acción. Es una maravilla lo que hace, es una maravilla. Entonces, Sí, claro, claro. le da un insumo al actor para que realmente pase por su emoción, por su pensamiento, lo que está ocurriendo en su sensibilidad, en su emocionalidad, al realizar la secuencia de acciones que está realizando. Una maravilla. Sí, sí, increíble porque además, de alguna manera, le estás dando el diálogo al actor para que no tenga que estar descubriendo, sino para que se identifique y vaya creando la obra. Exacto, bueno, si lo miramos desde ese lado, ahora me doy cuenta también por qué yo no puedo trabajar así. Viste que yo te decía, pensaba que no podía trabajar así. Vos me estás haciendo descubrir cada cosa, mirá, Josín. A medida que hablas vos, se me disparan pensamientos. Porque así como yo considero que los actores no son en el mimo, los actores no son un instrumento del director, sino que el director es un instrumento, en todo caso una ayuda para los verdaderos creadores de la obra de mimo o del mimodrama, que son los actores corporales, porque son ellos los que crean la acción a través de su exploración corporal, ¿entendés? Entonces vos podés tener una obra. Si hay algo, por ejemplo, que a mí me aburre notoriamente o radicalmente, por ejemplo, es Acto sin palabras de Beckett. Cuando yo digo esto, todo el mundo teatral se me tira encima, me insulta, claro. no me insulta, pero ¿cómo vas a decir eso de Beckett? No sé si has leído Acto sin palabras, 1 y 2, que él lo llama pantomima para un actor. Sí. Está todo milimétricamente descrito lo que tiene que hacer el actor. Eso para mí es lo antiteatral, lo antimímico. Eso es agarrar una partitura y tocar la partitura a través de la corporalidad en forma fiel, exacta y precisa. Para y pierde mí, todo lo orgánico, de alguna manera. Sí, tal cual. Y para mí, esto que vos decías también, si yo ya te estoy poniendo el monólogo interior, de alguna manera también estás condicionando al actor corporal a que sienta lo que ahí dice. En un principio me parece interesante, no lo descarto, se puede utilizar, pero también creo que no de entrada, que de entrada, para lograr una cosa más vivencial, yo no le daría tanto material al actor, claro, sino que busque su propio monólogo sin ninguna guía previa. Esto lo estoy pensando, claro, lo estoy pensando ahora, ¿no? A medida que estoy charlando con vos. Sí. No, sí, claro, pero igual, porque además provocas una infinidad de emociones y sensaciones que puede tener antes de que lo estés condicionando, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso yo considero que en toda obra de mimo, al menos como yo la trabajo, es una coautoría. Está, digamos, hay el trabajo central o una triautoría, en realidad. Porque si alguien escribió un texto inicial, una idea, la exploración sería una primera guía, autoría, pero después viene la exploración y la materialización corporal de esas imágenes que les dio el texto, y después una tercera intervención autoral que sería la modulación narrativa, que con todo ese material hace el director. Entonces ahí eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es un trabajo
para mí, de mucha horizontalidad y que requiere, porque en la dirección tradicional, la última palabra la tiene el director. Yo nunca he trabajado con última palabra, pero sí requiere una confianza plena del actor en esa mirada externa que aporta el director y esas devoluciones, digamos, una confianza que le permitan recibir esas recomendaciones, esos recortes que potencian en última instancia e incorporarlos. Porque para mí uno de los principios centrales en el teatro de mimo, en el mimodrama, es la condensación. Sobre todo en obras únicas, donde uno, a veces se estiran, se hacen un chicle y no termina una escena, y podría haber terminado. Bueno, todo eso lo único que hace es hacer perder potencia a la escena. Entonces, yo trabajo mucho ese tema de la condensación. Son dos conceptos que trabajo y elaboro en el libro, que se llaman síntesis y condensación, que son dos cosas distintas, pero que para mí son, en el teatro de acción, es fundamental en el mismo. No, importantísimo, porque, o sea, eso es una cosa muy importante, porque a veces creemos que más es más, y empezamos y no sabemos dónde terminar, ¿no? Entender que tiene que tener un final en un momento preciso, porque a lo mejor quiero decir miles de cosas, ¿no? Y no termino, ya se me durmió, ya se me fue la gente, ya apagaron las luces, ¿no? Y tú sigues creando. ¿Cómo trabajar como director para que el actor entienda lo que es trabajar el impulso? Que de repente le dices, ¿qué sientes? Trabaja, crea, ve creando, porque a veces al actor cuando le dices, trabaja con el impulso, empieza a pensar, algo tengo que hacer, y es cuando menos trabaja en el impulso. Y por otro lado, ¿cómo trabajar el ritmo dentro de este teatro, precisamente para no aburrir, para no cansar? ¿A qué llamas vos trabajar el impulso? El impulso a poder empezar a crear lo que yo siento, o sea, trabajar con la emoción y con el sentimiento, y no, es como cuando dices, no me digas lo que yo quiero oír, dime lo que quieres decir, ¿no? Entonces, a eso le llamo yo el impulso del actor, ¿no? Que trabaje, ¿qué es lo que querrá el director cuando tú le dices que puede empezar a crear? Y él crea a partir de lo que yo creo que quiere el director y no de lo que yo siento. Bueno, de hecho, lo que yo comento es una de las tantas formas de trabajar, es la que a mí más me interesa. Lo que vos, hay otras, por ejemplo, donde no, yo estoy, como te dije, mi trabajo de construcción dramatúrgica, me gusta este procedimiento, que no es un método, no es una fórmula, es mi manera. Yo siempre digo que Claro. eso que no es una receta, ¿no es cierto?, de cocina. A ver, quiero hacer una obra misma, voy a agarrar el libro de Víctor a ver cómo se hace una obra. No es un manual. No, estoy yo reflejando un estilo propio. Y a estilos hay millares, como artistas creadores. Pero otra de las formas más también usadas es lo que De Cruz llama la metáfora a la inversa, que sería partir sin ninguna idea previa, sin ningún texto inicial, solamente a partir de acciones. Eso. Y a partir de eso, el director toma eso y de alguna manera le va dando sentido y le va devolviendo al que va haciendo todo ese trabajo un reflejo de lo que está haciendo, y a partir de ahí se puede construir una historia, porque una imagen
que en la primera exploración puede ser absolutamente de una forma, simplemente una forma, puede cobrar sentido dentro de una secuencia dada o dentro de un diálogo corporal con otro, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí va a haber que entonces ir construyendo el sentido que cada uno le va dando, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las maneras. Pero yo no es que trabaje el impulso, yo, de alguna manera lo que voy no lo puedo, no puedo intervenir ahí. Yo lo único que puedo intervenir es con elementos, como te digo, que yo llamo textos iniciales o pretextos, que incluso pueden no Ajá. ser un texto, que no puede ser un texto escrito, puede ser un fragmento musical, puede ser una imagen, puede ser una noticia del diario, puede ser una escultura, una fotografía, no sé. Pretextos puede haber también muchos, sin que sea un texto escrito. Por supuesto que también puede ser un texto escrito. Pero bueno, Claro. con ese elemento como disparador, él mismo empieza a explorar. Y de ahí empezamos a tomar. Y por ejemplo, si al mismo no se le ocurre algo, por ahí alguna consigna para que lo haga de otra manera. Primero buscar que la otra manera surja de él y no por una consigna, por supuesto. Y cuando ya se agotaron las posibilidades propias, dar consignas para ver si puede aparecer otra manera. Y a través de las maneras vamos encontrando las secuencias que yo llamo más significativas y que le pueden dar coherencia a la estructura dramática. Y eso es en el trabajo conjunto entre mimos y mimas y la dirección. No sé si soy claro, pero bueno. Sí. Ahí, los que quieran entrar un poquito más en detalle, bueno, no sé si sabés que yo he publicado un libro. En realidad no lo he publicado yo. A fin del año pasado tuve el placer de que el Instituto Nacional del Teatro me publicara, la editorial del instituto, un libro que yo había enviado, lo incluyeron en el catálogo de la editorial, y hay un segundo libro dedicado al mimo dentro del catálogo de la editorial del instituto. Es un instituto argentino nacional del teatro, de fomento al teatro, y tiene una editorial extraordinaria que publica obras teatrales. Están todas de acceso gratuito. Se pueden bajar los PDF en forma gratuita, todas las obras de teatro. Es fácil entrar en Google y poner Instituto Nacional del Teatro. Ahí entras a la página, entras en la pestaña que dice editorial, y ahí vas en el buscador, vas buscando lo que te interesa, también salen los libros que hay, el catálogo, y si pones mimo dinámico, vas a encontrar el libro mío y se puede bajar en forma gratuita. Y ahí espero que esté un poquito más claro explicado de lo que yo pude explicar ahora en vivo y en directo, ¿no? No, pero está buenísimo, está buenísimo. Oye, entonces, hay una visión del mismo europeo al mismo americano, diríamos, o al latinoamericano. ¿Hay diferencias o es lo mismo? Mira, yo conozco muchas manifestaciones de mimo de distintos lugares. Ajá. No todas, por supuesto. No se puede hablar de mimo americano, no se puede hablar de mimo francés, de mimo italiano, de mimo inglés, de mimo argentino, de mimo mexicano y saber de qué estamos hablando. Ajá. No se puede hablar de mimo y saber de qué estamos hablando, porque bajo ese nombre, incluso si hablamos de mimo mexicano, vamos a encontrar muchísimos variantes, ¿no? Desde el que vos decías, el mimo de calle, que genera situaciones comiquísimas, extraordinarias, hay cada mimo callejero que son un delirio extraordinario, pasando por Adolfo Birches, por ejemplo, que es un mimo más tradicional, o Alberto Stanley, que es un mimo también más tradicional, o
Sigfrido Aguilar, que es un mimo que yo diría es un pionero del mimo en México, que quizá, viste, como México es un país muy grande, no es conocido en todas las regiones de México, pero en su lugar de influencia ha tenido un peso muy importante. Y pasando también por, qué sé yo, Antonio Esparza, Pia Siersen, que era compañera en el dúo de mimo que ellos hacían, que ya entraba en una dinámica, Pia era más formada en la danza, ¿no? En mimo más de acción, hasta Ricardo Leal, por ejemplo, que fue discípulo directo de Decruz y trabajó también y trabaja en el mimo corpóreo más puro, y Jorge Gallón también, que trabaja en la línea del mimo corpóreo, digamos, en México, bueno, y más pantomimas más también más clásicas que siempre me gusta mencionar a Mariana Cortés Lima, que es una mima mexicana, también muy, muy interesante, y que si bien sus inicios tienen más que ver con la pantomima tradicional, empezó a explorar en un mimo más abierto, ¿no? A cruces y contaminaciones. No sé, por eso te digo, no se puede hablar ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos había una compañía, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de American Mime Theater, eso, American Mime Theater. Está también James Donlon, que es un mimo extraordinario, pero que tiene más, creo que, formación de Marceau. La verdad que no lo sé con exactitud sus fuentes, pero y después en Latinoamérica es una fauna y flora muy diversa, muy, muy diversa, donde está todo junto en juego, ¿no? Desde el mismo callejero, hay una corriente de pantomima evangelista, que muchas iglesias evangelistas tienen al mimo como elemento evangelizador, y vos ves que están en general todos basados mucho en la pantomima clásica, ¿no? En la pantomima blanca. Algunas compañías, te digo, son muy buenas, otras no tanto, se nota que son chicos jovencitos, que lo hacen en forma vocacional, ¿viste? Y así, tanto profesionales como grupos nuevos. Personalmente, a mí me interesan dos líneas que trabajan, que si bien tienen formación, una de ellas absolutamente decruxiana, porque se formó Martín Peña y Janet Gómez, que son de Ecuador, con su Teatro del Cielo. Me gusta mucho por su composición, la composición escénica que hacen en sus obras, y sobre todo porque trabajan el mimo grupal. No son ni solistas ni trabajan un mimo grupal. Y vos ves realmente una maravilla en composición, el uso del espacio, el uso de las líneas de fuerza, el uso del dibujo escénico, de las dinámicas. Y el otro es Juan Carlos Agudelo, de Colombia, con su Maison du Silence, la Casa del Silencio, que también, si bien tiene formación básica con Decruz, también tiene, con Marceau, perdón, estudió directamente con Marceau, tiene también formación en mimo corpóreo y tiene también un manejo de la composición escénica. Para mí, esas líneas de lo que yo llamo mimo teatral son muy potentes, son las que a mí me gustan, son las que yo exploro, pero no, vuelvo a decir, siento un absoluto respeto por otras líneas, porque no dejan de ser mimo. Y también absoluto respeto por aquellos que ni basados en Decruz, ni basados en Marceau, hacen mimo de acuerdo a lo que sienten, como un teatro de acción. No se necesita ninguna técnica específica ni de nadie para poder hacer un teatro basado en la acción. Oye, ¿y qué espectáculos tienes tú ahorita?
trabajando? ¿Qué tienes? No, no, yo, bueno, mi actividad, yo soy, no sé si te dije, soy profesor de educación física. Yo sigo trabajando en esa área. Ahora estoy centrado en la educación física para adultos mayores, por algo, no sé por qué será, pero estoy trabajando justamente doy clases en lo que yo llamo el Club de la Espalda, así se llaman mis clases. Las comparto con un amigo mío, director de teatro, mimo también, actor, que se llama Pablo Bontá, y con el que he compartido muchas cosas, hemos hecho talleres juntos también de mimo y teatro de acción, pero también nos gustó esto de trabajar con gente mayor para mantenernos activos, mantenernos independientes y autosuficientes. Y en el mimo estoy básicamente dedicado a, bueno, he terminado mi libro que ha sido recientemente publicado, pero yo publico una revista que se llama Movimimo, que también ustedes pueden poner revista Movimimo en Google y les va a aparecer. Tienen acceso directo a la página Wix, donde yo publico todos los, se pueden entrar, descargar o leer o descargar Movimimo, y ahí pueden entrar y cliqueando en la tapa pueden bajar gratuitamente el PDF de la revista. Y eso, publico la revista. Este fin de semana pasado organizamos un encuentro de mimo celebrando los 50 años del primer Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. Estamos también reactivando la Asociación Argentina de Mimo después de muchos años que había interrumpido su actividad. Así que yo estoy más que nada ahora en ese tipo de acciones. Y sí, lo que estoy haciendo son mis talleres, mi seminario Dimensiones Dramatúrgicas de la Acción, que es absolutamente aleatorio. No tengo escuela, no tengo una escuela regular, sino que cuando me piden algún taller o cuando se me ocurre y tengo ganas, doy algún seminario de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Ahora estoy tratando de convocar a uno de 3 meses, presenciales todos. Yo no puedo trabajar en forma virtual y telemática. Así que veremos. En eso estoy. Y espectáculos no, en realidad sí, estoy trabajando en 2 espectáculos distintos, uno vinculado al cine y a un personaje muy, muy entrañable del tango argentino que se llamó Tita Merelo. Y con un grupo de Mendoza estoy empezando a trabajar, porque el año que viene se cumplen 140 años del estreno del mimodrama Juan Moreira, que de alguna manera, dentro del marco de lo que era el circo criollo, da una especie de puntapié inicial al desarrollo del Teatro Nacional. Y justamente lo que da ese puntapié es un mimodrama. Así que estoy trabajando en una versión nueva con este grupo de Mendoza, que es un grupo de jóvenes muy entusiastas, con impulso propio. Ya están trabajando en eso. Voy a viajar una vez por mes a Mendoza a hacer una dirección, pero si no, también ahí sí vamos a tener un ida y vuelta telemático. ¿Qué le voy a hacer? Porque no voy a poder ir todos los fines de semana. Y después ya sobre el estreno iremos ahí más. Y después estoy organizando para el año que viene, que ya está la inscripción abierta, el 4º Festival Internacional Movimimo en Video, que hay una convocatoria abierta para que se presenten obras. También en mi Facebook, si ponen Víctor Hernando, ahí pueden encontrar todas las direcciones para pedir las bases. Hay tiempo hasta 31 de agosto para inscribirse. Después hay tiempo hasta 31 de enero para enviar las obras en video. Buenísimo. Y después también para el año que viene estoy armando lo que hago cada 2 años, que es la Bienal Movimimo, que es una bienal dedicada a un referente del mimo en la Argentina, y siempre dedicada a un referente, y hacemos un encuentro donde hay talleres por la mañana, conversatorios por la tarde y espectáculos por la noche. Apúntame a ese.
Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Será un placer. Oye, pues muy interesante. Hay todavía hay tela de dónde cortar para hablar muchas cosas. Pero bueno, por lo pronto el tiempo se nos va. Quiero agradecerte la charla, este rato. Entendí muchas cosas y aprendí muchas cosas. Creo que la gente también. Ahí vamos, ahí vamos. Yo a veces pienso que a veces confundo más de lo que aclaro, pero bueno, si vos lo decís, No, lo no, acepto. muy bueno, muy bueno. Porque además vamos abriendo el panorama, vamos conociendo muchas cosas que de repente tú dices, son pequeños detalles, pero que son interesantes y que son importantes. Y cuando algo nos apasiona, estos son los detalles que nos hacen la diferencia para amar más esto que hacemos. Agradecerte este rato, mi querido Víctor. Josín, a vos te agradezco que te hayas pensado en mí, y estoy abierto al debate, al intercambio de ideas, a que me corrijan, a que me digan, Víctor, todo lo que decís es una pavada. La verdad que no está en mi intención dar cátedra, fijar nada, sentar bases. Me acuerdo una vez que me han pedido ir en un encuentro de Chile, Víctor, tenés que venir al encuentro, a este festival, porque hay que sentar las bases del mimo en Latinoamérica. Y yo le digo, perdón, no sé si las bases quieren que las sienten. Y aparte, yo por lo menos no estoy para sentar a nadie. Al contrario, estoy para que se pongan de pie y se pongan en movimiento, en acción, y creen, adelante, y cada uno a su forma, a su poética, a sus deseos. No hay que olvidarse de los gurúes, no hay gurúes, Sí, no hay claro. gurúes. Así Claro. que, bueno, así que gracias por este espacio y bueno, nos encontraremos en algún otro momento y seguiremos charlando de lo que vos quieras, Josín. Así es. Gracias, Víctor. Que sigas disfrutando de tu mate. Te mando un fuerte abrazo. De aquí, mira, cafecito. Ah, el cafecito, muy bien, muy bien. Cafecito, Nosotros acá acá. tomamos cafecito. Te mando un fuerte Bueno, abrazo querido, y estamos en contacto. un saludo a todos los que escucharon esta charla y no dejen de comunicarse directamente por el Facebook, Víctor Hernando. El que quiera decirme lo que quiera será bienvenido, desde la crítica más feroz hasta el comentario agradable. Ningún problema. Claro que sí. Bueno, Y te seguiremos en tus redes y buscaremos tu revista y buscaremos tu libro, claro que sí, para conocer un poquito más, otro punto de vista y ya poder y seguir charlando y seguir intercambiando ideas. Gracias por todo. Gracias a vos. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, chao. Él es Víctor Hernando desde Argentina, un amante del mimo. Gracias. Yo soy Josín Ortega, les agradezco. Nos vemos la próxima semana con otro invitado aquí en Conociendo a Personalidades, donde platicaremos de algo más de teatro, de cine, de circo, de espectáculo. Les espero verlos pronto y ya saben, donde nos vean, pónganle like, compartan, suscríbanse. Hasta luego. Gracias.